Pichincha Universal, generando noticias. Diego Diegues, consultor internacional. Muchas gracias por acompañarnos en Punto Noticias. Muy amable. Bueno, vamos a analizar la situación política de la región, pero en particular nos preocupa Argentina, algunos elementos nuevos en cuanto a la economía y las acciones del gobierno de Mauricio Macri. Buscamos preservar los ahorros de la clase media, dicho, para justificar algunas medidas que han causado impacto reciente en esta sociedad. Sí, esta es, bueno, son todas medidas de urgencia, medidas que desde lo político se pueden entender como, en la jerga se dice, manotazos de ahogado. Está practicando un ajuste Mauricio Macri tan insensible como el que fue todos estos años. Ahora ha cometido la gafe, el error de echarle la culpa a la ciudadanía por haber, entre comillas, vuelto al pasado, ¿no? Y haber votado, estaba muy enojado el presidente de la nación. A ver, pero no queremos pensar que es un desquite. Bueno, verdaderamente hay dos análisis sobre este ajuste. Mire usted. Yo me inclino a que, primero, los mercados, usted sabe, los mercados actúan en función de su propio interés. No tiene un perfil social. Claro. Los mercados son mercados, el Estado se tiene que ocupar de lo social. Y después hay la diferencia es tan grande de votos en las primarias abiertas que con solo mantener estos guarismos, ya la fórmula Fernández-Fernández ganaría en primera vuelta, con lo cual también, más allá de cualquier valoración acerca de la efectividad o no del gobierno de Macri, que desde ya se habrá dado cuenta que el adelanto que fue nefasta para el país, es difícil gobernar. Estos 2 meses, casi mes y medio que falta, hasta las generales y después llegar a diciembre. Es decir, no le alcanza de ninguna forma alguna estrategia de gobierno para levantar los 15 puntos de diferencia. Entonces puede profundizar el daño o tratar de mitigar un poco y renegociar el acuerdo desventajoso que firmó con el Fondo Monetario. Entonces, la realidad implica que él no va a hacer nada de tinte electoralista porque le resulta prácticamente imposible. Entiendo que va a tratar de cumplir a rajatabla el programa de emergencia que debe haber pactado con el fondo, porque el fondo monetario lo que quiere es cobrar la plata. El Fondo Monetario ya se sentó a hablar con Alberto Fernández, con lo cual le restó cualquier institucionalidad al presidente, porque ya se considera que el futuro presidente es Alberto Fernández. Alberto Fernández le dijo que él todavía no era el presidente, que lo que él había ganado eran unas primarias y que vería de sentarse cuando fuera presidente en octubre, ¿no? Claro. Entonces, pero verdaderamente estas medidas, para muchos analistas, pareciera ser que está dejando como un caballo de Troya Macri con un montón de compromisos que la Argentina no va a poder cumplir. Y esto mismo, ¿es imposible dejar de cumplir ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o es que hay grupos que se benefician al interior de la Argentina con este acuerdo? Verdaderamente lo que se ha beneficiado es muy buena la pregunta. Primero, no se puede dejar de cumplir. Ya lo dijo, el candidato Fernández dijo que él Alberto Fernández, que él va a honrar los compromisos, pero no a costa del hambre del pueblo, de la ciudadanía. Con lo cual va a renegociar, va a plantear nuevos escenarios. Yeah. Y con respecto a los beneficiados, nosotros hemos dado en llamar desde todos los neoliberalismos que en Argentina han ocurrido, han conformado una patria financiera. Esa patria financiera, que casualmente es el entorno de Macri, banqueros, grandes miembros terratenientes, hay una gran proclividad a aceptar los designios de la embajada norteamericana hoy en mi país. Es como un poder paralelo junto con el Fondo Monetario, y eso beneficia a los poderes concentrados, a ciertos medios de comunicación. Ahora, la ciudadanía y a la población en general, cualquier acuerdo del Fondo Monetario en cualquier escenario lo perjudica. Macri aumentó la deuda pública que tanto le criticaba a Cristina, dio más subsidios que Cristina, se entrometió en el Poder Judicial. Bueno, podríamos trazar inclusive hasta paralelos con este país, ¿no? Con la judicialización de la política. Hasta ahora todo está copy-paste, como decimos acá. Ustedes tienen cuadernos, nosotros tenemos cuadernos, nosotros... Es tan igual que parece hasta guionado, ¿no? Es el libreto. Y el libreto, o como dije hace poquito en otro medio, dije, parece que hemos comprado la misma franquicia y tenemos que aceptar
que cuando uno compra una franquicia, el mostrador es de un color, la cartelera es de un color, los empleados se visten de tal manera, y así bailamos al ritmo de los mismos de siempre. Lo que me llama la atención es este término que nos acaba de comentar, patria financiera, un estado paralelo en donde los grupos de poder regulan, legislan, Exacto. aprueban, gobiernan. En el país lo están haciendo, también en el nuestro. Y entonces, sí. ¿hacia dónde usted puede visualizar los escenarios de la economía latinoamericana en estos retornos? En el retorno que posiblemente sea ya prácticamente un hecho, igual hay que esperar a octubre, con la posibilidad que gane Evo Morales, también, yo pienso que se vuelve a replantear un escenario que la centroderecha, o por lo menos los designios de Estados Unidos, en su cosmovisión de la geopolítica que nos quieren imponer, con el caso de Lula, en Brasil el caso de Petro, el caso de estos juicios que después no tienen pruebas, estas detenciones, estas prisiones preventivas selectivas, esta proscripción política, y no lo han logrado. No lo ha logrado manejando el aparato, manejando los medios concentrados de comunicación. La gente le ha dicho, no te creo Macri, no se acabó la mentira de Cristina, nos metiste las manos, la mentira de esa Cristina demoníaca, ¿no? Cristina es la vicepresidenta, la candidata a la vicepresidenta, ha sabido hacer autocrítica, dar un paso al costado, ha marcado que es una estadista. Y como todo estadista pudo reflexionar, como pienso que tendrá que reflexionar Evo Morales, también de algunas cosas que la están criticando, que las modificará de ser reelecto. Ahora, el escenario internacional me parece que va a ser muy interesante y beneficioso para Latinoamérica, no en el mediano término. Nosotros vamos a tener por lo menos 10 años en Argentina, cuando no más, de tener al Fondo Monetario no metido como insertado políticamente y con el poder político y poder de definición que hoy tiene el Fondo Monetario en el gobierno de Macri. ¿Con carta abierta? Con carta abierta, sí, por supuesto. Sino con, más que tensión, cierta disputa en algunos de los casos para poder... Y una renegociación de esos aspectos. El Fondo Monetario va a querer, como todo acreedor, como todo usurero, va a querer de alguna manera cobrar el dinero, porque nadie presta para regalar, ¿no? Para que no le devuelvan todo, pero para que algo le devuelvan y se prolongue en el tiempo. Fíjate que nosotros tenemos que terminar de pagar la deuda, el capital de la deuda hasta el 2024. Y tenemos un gran pago en el 2021. Eso es imposible. De hecho, esto que yo te estoy diciendo ya no lo puede cumplir Macri. Y Fondo Monetario como se va a tener que sentar a negociar, espero que le sirva de ejemplo la tragedia nuestra a Ecuador, porque va por el mismo camino. Y cuando son tantas las similitudes, es porque hay un patrón que nosotros no vemos. Digo patrón como jefe, ¿no? Que nosotros no vemos, que está invisibilizado. Entonces, no tenemos por qué tener gobiernos timoratos, como entiendo que hoy tenemos, tanto aquí como en Argentina. Lo de Macri verdaderamente es notorio. Macri es una persona que no tiene afinidad con lo popular, no tiene afinidad con la gente, ha gobernado para un sector de la población. La clase media ha comprado eso en el 2015 y hoy le da la espalda. Y hoy vota a Alberto y a Cristina, una parte enojada. Macri también tiene un voto duro, que lo va a seguir votando a pesar de cualquier cosa, porque es un núcleo, claro, y aparte es un núcleo de lo más duro de la clase media y lo más recalcitrante de nuestra clase alta. Nos deja un país no solamente endeudado, sino con grandes deudas en lo social. Se ha aumentado esa grieta que él se cansó de decir que la había generado el kirchnerismo, y verdaderamente la generó el macrismo. Nos deja lo que se llama la aporofobia, el odio a los pobres, el odio a los inmigrantes. Nuestro país es un crisol de razas. Por un lado, bendice a Guaidó como presidente de Venezuela, y por otro lado, sus mismos socios políticos odian a la cantidad de venezolanos que tenemos viviendo en nuestro país, porque dicen que le vienen a robar el trabajo a los argentinos. Nadie le roba el trabajo a nadie. ¿Cuántos venezolanos tienen en Argentina? No, hay miles de venezolanos. Hay una camada muy importante de venezolanos que han venido, que pululan especialmente en el sector gastronómico,
de la Argentina, en el sector textil, y trabajan en blanco, con los mismos derechos que un trabajador argentino. ¿Cuáles son las cifras que deja en lo social Macri? Macri deja más de un tercio del país pobre, la clase media empobrecida, una clase media no solamente empobrecida, sino una clase media desesperanzada. Deja una sociedad dividida, deja una sociedad trazada por el individualismo. Indicadores de empleo. Los empleos son terribles. El desempleo, perdón, un gran índice de desempleo invisibilizado por los medios de comunicación y por el gobierno, los mismos que nos invisibilizaron el resultado de estas elecciones. Bueno, esto también pasa en el país. Aquí apenas el gobierno tiene el 15% de aprobación, 85% de desaprobación, pero en los medios de comunicación más importantes aparece otro país. Sí, seguramente. Empresas, pequeñas y medianas industrias que cierran, grandes empresas que levantan sus capitales y se van. Lo que se llamamos una especie de timba financiera, le decimos nosotros. ¿Qué significa? La timba es algo que es totalmente despreciable, que es el azar, ¿no? Es el azar, es jugar. El gobierno, para que la gente retenga los depósitos en los bancos, ofrecía tasas que eran imposibles de pagar. Hoy hay un cepo financiero en la Argentina. Hoy no se puede pagar esas tasas. Entonces, Macri hablaba de productividad y al empresario le convenía más dejar la plata, comprar letras, dejarlas 3 meses y le rendían el 27% del dinero. La dejaba todo el año, hay gente que ha ganado, inclusive empleados estatales con buenos sueldos, dejaban los sueldos en los bancos y a fin de año tenían el 60% más. Y eso se acumulaba y se acumulaba y se pagó durante 2 o 3 años. Hoy ya no se puede pagar más. O sea, en un ¿Pero sistema... ¿Cuenta de qué fue esto? De hacer una economía enmascarada. ¿Populismo? Tanto populismo que es una especie de populismo de derecha, ¿no? Si vamos a seguir los cánones de definición que no me gustan mucho de la ciencia política del populismo, porque pareciera peyorativo, pareciera del progresismo el populismo, y verdaderamente... Bueno, es que se instaló esa matriz discursiva, pero finalmente el populismo va hacia, digamos, ciertas políticas que agraden a un votante y no necesariamente estén planificadas. Ellos no querían que la gente compre dólares. Entonces, querían que tenga la plata en pesos, entonces le pagaba más por tener la plata en pesos. Eso es un cóctel explosivo, porque los mismos empresarios y las grandes empresas, las compañías de seguro, las compañías de medicina privada, prepaga, ponían la plata, o sea, no te cubrían la operación a vos, la demoraban 3 meses, la compañía no te pagaba el auto chocado, lo ponía 3 meses, se dieron cuenta casi un año después que había que prohibirle a esas empresas estratégicas jugar en esta timba financiera, en este azar financiero. ¿Por qué? Porque no iban a invertir. Porque nadie iba a invertir. Un empresario es empresario, no tiene que cumplir las funciones del Estado. Entonces, no había negocio ni inversión productiva que le rindiera tanto como dejar la plata en el banco. Tampoco eso le alcanzó. ¿Por qué? Porque le metió la mano en el bolsillo a los argentinos. Permitió aumentos indiscriminados de la luz, del gas, del teléfono. Entonces, ¿hay porcentajes de esos incrementos de los servicios básicos? De 5.000%, de 500%, de 800%. Hay gente que pagaba, por ejemplo, pequeñas empresas que pagaban 5.000 pesos de luz y al mes siguiente pagaron 50.000. ¿La inflación cuál es el indicador? Y la inflación está en un... La pudieron el año pasado, terminó en un 55% y ahora está disparada a terminar como en un 70-80%. El dólar está hoy en 60 y tantos pesos. El dólar tuvo un crecimiento exponencial. Digo, pareciera ficcional esto, ¿no? Porque cada una de las cosas que él criticó no solamente las cumplió, no solamente las repitió, muchas eran buenas. Subsidios se necesita, sino que aparte destruyó la matriz productiva. Con lo cual, queda un montón de gente en la calle, un gran incremento de la violencia social, de los crímenes, ¿y sabes qué? ¿Y sabes qué también hubo? De la violencia de género y de la violencia intrafamiliar. Esos son datos que muchas veces no se analizan y yo como criminólogo los analizo. ¿Por qué? Porque eso es una implosión social.
la gente se empieza a pegar en el seno familiar, a maltratar antes de salir y a estallar en la calle. ¿Usted vio lo que pasó en Grecia con la receta del Fondo Monetario Claro. en 10 años? 230% de incremento de suicidios. Exacto. ¿A alguien le Eso es la interesa esas implosión. cifras? Esa es la implosión. Yeah. Explotamos para adentro. Tomamos más alcohol, nos drogamos más, comemos peor, nos maltratamos, nos peleamos en la calle con el auto, nos peleamos con el vecino, nos pegamos, nos insultamos, nos agredimos por las redes sociales. Hay gente que dice cosas en las redes sociales a otro que no se las podría decir en la cara. ¿Por qué se las decimos? Porque nos da un lugar de impunidad, un espacio de impunidad. Cada vez somos más individualistas. Y ahí gana el absolutismo, gana la tiranía, gana el autoritarismo. Y sumaba la aporofobia, que realmente se está convirtiendo en un fenómeno de todos nuestros países. A propósito de la movilidad como un fenómeno de estos tiempos. Por supuesto. En Europa. Se está agravando el tema. El odio al distinto. Es la negación de la aporofobia, es la negación, el punto máximo de la aporofobia es la negación de lo comunitario. Ha vuelto en Argentina la caridad. La caridad no es dignidad. La caridad es una limosna. Han vuelto esos mecanismos que existían en nuestros países, ¿se acuerdan de las sociedades de beneficencia? Esas señoras ricas con culpa. Filántropos. Claro, filántropos que hacían esas comidas, en los hoteles lindos para juntar arroz y harina, esas cosas que comen los pobres, ¿no? Para calmar las conciencias. Para calmar las conciencias. Bueno, nos vamos de largo ahí porque más que una entrevista, realmente ha sido una reflexión en puntos que claramente coincidimos, y al ser un programa de opinión nos permitimos también hacer estos, a compartir estos elementos en momentos tan críticos para las sociedades nuestras. Sí, te agradezco. Vale la pena. Te agradezco. Nosotros estamos acá con Tatiana Larrea, una reconocida consultora acá del país. Estamos organizando un congreso ahora el 26 y 27 de noviembre, donde vamos a hablar también de todos estos temas. Un congreso iberoamericano de comunicación política, aquí en Quito, en la Cámara de Comercio. 2 días, 40 expositores internacionales para hablarnos de las campañas electorales, del voto emocional. ¿Qué pasó con nuestro Durán Barba? Bueno, nuestro digo porque es ecuatoriano, pero tuvo sus... Sí, nadie quiere ser el padre, ni el abuelo, ni nadie, ¿no? Ni primo ni amigo, bueno, con el respeto del mire, al justo señor lo hablábamos con Tatiana trayectoria. recién en un evento en la San Francisco, que me preguntaban lo mismo, de manera crítica. Lo hizo perder, diciendo que si lo hizo perder, mire, yo no es de mi simpatía particularmente Durán Barba, pero por algunas manifestaciones que ha tenido, porque ha tenido un rol protagónico que excede para mí tal vez lo del consultor, ¿no? Sí. Peleándose, haciendo conclusiones un poco provocadoras. Acá somos un poco críticos de ciertos elementos que apuntan sus libros, como masas tontas acríticas, bueno, que mismo, son buenas. Lo mismo ha hecho en Argentina. Para persuadir. Diciendo que, por ejemplo, no había pobres, porque pobres había en la India, dijo. En un conocido programa de Mirta Legrand, una mujer de centro derecha, muy conocida, una ex actriz que conduce un programa de... Bueno, y ahí decía, les tengo que explicar que acá el problema no es Durán Barba, es Macri. A ningún millonario, ningún consultor lo engaña. Seguramente Durán Barba le habrá dicho lo mal que estaba el país, le habrá entregado elementos de prueba de eso, elementos de que las cosas no... Obviamente no le va a decir, no, todo se va a perder, no me necesitas más. Seguramente va a aprovechar hasta el último momento para seguir cobrando como lo haríamos cualquiera de nosotros. No creo que le haya mentido. Para mí Macri y su grupo sabía de esto, aguantaron hasta el último momento porque electoralmente no se iban a dar por vencidos, no iban a comentar, ocultaron las verdaderas encuestas. Tuvo un gran mérito estratégico los Fernández en teniendo estas encuestas, estos resultados, estos tentativos, se abstuvieron, tuvieron mucha ética, un grupo, 3 consultoras que ya lo daban por ganador, se abstuvieron de comentar esto para generar este efecto estratégico que fue tan bueno de que muchos de ustedes se sorprendan, e inclusive nosotros también nos sorprendimos de esa diferencia, pero fundamentalmente podemos llegar a recuperar cierta esperanza. Hoy Argentina, si ustedes ven algunas cuestiones virales muy originales, hay muchos jóvenes cantando en la calle, reclamando, no ya un kirchnerismo, están reclamando un Estado redistributivo, un Estado diferente. Y en eso tuvo la madurez necesaria la Argentina para poder
juntar fuerzas y generar consensos. Porque Sí. Acá lo que Muy suele bien lo que pasar es señalás. hay Sí, mucha sí. atomización, ¿no? Y Sí, sí. normalmente intereses muy mezquinos de ciertas tiendas políticas. Está bien lo que marcás porque Ujú. es un frente, no es el cristinismo, es Claro. el frente de todos. Entre todos se llama, Entonces, de ¿qué hecho. pasa? Hay socialistas, hay gente del peronismo de centro derecha. Ujú. Bueno, Alberto y Cristina han tenido sus diferencias, ¿no? Desavenencias, ¿ya? Desavenencias, pero han puesto verdaderamente el país por delante, no solo de lo discursivo, sino en esta voluntad de juntarse gente que fue muy crítica entre sí. Y la gran capacidad que tiene el peronismo y la gran vocación de gobierno que tiene. Y de venir a salvar las papas del fuego, venir a sacar en el momento justo. Va a ser muy difícil lo que se viene. Si hay alguien que tendría que desfilar por tribunales, tendría que Es ser Macri. Macri y el entorno. No me quiero meter en cuestiones que no están probadas. Lo que sí está probado, y ya creo que ya en estos días han metido ya alguna denuncia, es para que se investigue la firma del convenio con el Fondo Monetario por lo usurario que es con respecto a la Argentina y la forma que se trató. Eso sí, le pasó a Cavallo en Argentina también, ¿eh? ¿Sí? Después lo ayudaron, con el megacanje. Después lo ayudaron a ¿Qué que la pasó con causa Cavallo? quede en la nada. Pero estuvo unos 8 o 9 meses preso Cavallo. En época. En ¿Cómo algunas se lo épocas. juzgó? ¿Por qué se lo juzgó? ¿Cuál fue el...? Por la. ¿Por usura? No, por el prevaricato, por haber hecho a sabiendas, por haber hecho a sabiendas rubricado algo que el país lo comprometía demasiado y no se podía pagar. Ya, entonces... Pero Una especie de traición a la patria, ¿no? Wow. Un delito de eso. Y pienso que podría ir por ese lado, porque no es solamente un acto de gobierno. Y después hay algo que es grave, que no pasó a través del Congreso, la rúbrica lo hizo con un decreto, la rúbrica del acuerdo con el fondo, y dadas las características lo tendría que haber pasado por el Congreso. De hecho, ahora el refinanciamiento lo quiere pasar por el Congreso, y el Congreso le dijo, Claro. no vino la rúbrica original porque tendría que pasar ahora la refinanciación, presidente. Y ahí va a tener otro foco de conflicto. Así que no le van a alcanzar a Macri todos los días de vacaciones que ya se tomó durante todo este periodo. Fue el presidente que más necesitaba irse de vacaciones, y verdaderamente los medios de comunicación, ¿saben qué decían? ¿Saben qué decían? No, el presidente, es tan duro lo que nos dejó el latrocinio del kirchnerismo que necesita tener presidentes. Antes lo demás que se tomaban eran unos vagos, ¿no? Y bueno, pero había una meme, en tiempos de memes, te lo quiero dejar con eso, hay una foto de Macri soplando una velita el día de su cumpleaños. Y el pie dice, por lo menos cumple algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y deseamos mejores días para la Argentina, sin duda. Muchas gracias. Muy amable. Diego Diegues, consultor internacional, ha estado con nosotros en Punto Noticias. Pichincha Universal, generando noticias.